Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, el primer ejercicio, ya, el ejercicio más básico de esta parte es cuando hablamos de densidad y peso específico, ¿cierto? Es calcular estas dos cosas. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es la densidad y el peso específico de un cilindro que tiene una masa de 128 gramos? Además, su radio y altura miden 8 y 25 centímetros respectivamente. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Sabemos que tiene una masa de 128 gramos. Que su radio del cilindro, que es la figura que tenemos acá, para la gente que no sabe lo que es un cilindro, su radio es igual a 8 centímetros y su altura es de 25 centímetros. Entonces, nos pide la densidad y el peso específico. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Es el volumen, ¿ya? Porque para calcular la densidad necesitamos masa partido en volumen y acá solamente nos da la masa. Entonces, pero por algo nos están dando los otros datos. Es por esto que yo les decía que era importante que ustedes aprendieran las fórmulas de cómo calcular el volumen y el área de ciertas figuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen incluye al área. Dijimos, entonces, el volumen en casi todo este tipo de cuerpo es el área de la base por la altura. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todas las dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área de la base? Acá estamos hablando de un círculo. Y el área de un círculo es pi r cuadrado. Y por la altura, ¿sí? Entonces, pi es un número que es una constante que es 3,14. El radio lo conocemos que es 8, pero está al cuadrado. Y la altura es 25 centímetros. Recordemos que nosotros cuando elevamos algo al cuadrado, como es por ejemplo acá el radio, las unidades de medida también se elevan al cuadrado, ¿sí? Entonces acá me quedaría 64 centímetros al cuadrado. Y es por eso que las unidades de medida del volumen son cúbicas, ¿sí? Porque es área por altura, ¿sí? Y esto nos da 1600 pi, ¿ya? Podrían haber puesto el valor de pi, multiplicar 1600 por 3,14, ¿ya? Pero en el cálculo de abajo lo vamos a hacer. Porque en la PSU puede ser que le salga de esta forma, o bien si no le sale la respuesta con pi, quiere decir que a este número se le multiplicó el 3,14, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos el volumen, podemos calcular la densidad de este objeto. Y sabemos que la masa partió en el volumen. Entonces, la masa del cilindro es de 128 gramos y acabamos de calcular el volumen, que son 1600 pi. Centímetros cúbicos. Entonces, esta división me da 0,025 y esta medida en gramos, centímetros cúbicos. ¿Sí? Importante. ¿Por qué? Porque la respuesta pueden estar dada en kilogramos partido en metros cúbicos. Y ahí tendríamos que hacer una transformación de unidades. Y finalmente podemos calcular el peso específico, que dijimos que era la densidad por la aceleración de gravedad. ¿Qué hice de acá a acá? Fíjense que la densidad, lo único que hice fue transformarla de gramos partido en centímetros cúbicos a kilogramos partido en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad yo la tengo en metros partido en segundo cuadrado. Lo que nosotros conocemos como 9,8 o 10, que por lo general en la PSU a los estudiantes se les hace usar 10 para simplificar el tema de cálculo, está en metros partido por segundo en cuadrado. Entonces, si en algún lado, en alguna fórmula sale mi aceleración de gravedad, necesariamente mi otra variable, que en este caso es la densidad, tiene que estar en unidades internacionales, ¿sí? Y es por eso que hice la transformación.
Y la multiplicación de esto, 25,9,8, me da 245 newton partido en metros cúbicos. Recordemos que newton, se los voy a anotar acá, que los newton es lo mismo que kilogramos metros segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, entre estas unidades tenemos los newton, ¿sí? Y ahí tenemos los newton. Y abajo nos va a quedar metros cúbicos, ¿sí? O bien se podrían haber simplificado acá los metros con un metro de acá, pero por lo general se les va a dar con esta unidad de medida, ¿ya? Pero importante, chicos, que nosotros conozcamos a qué equivale un newton o a qué equivale cuando hablamos de energía un joule, ¿sí? O los pascales, por ejemplo, en este caso cuando hablamos de presión. Es súper importante porque, como lo he repetido en todas las clases, aparte de tener resultados numéricos coherentes, tenemos que tener unidades de medidas coherentes, ¿sí? Ya, el ejercicio 2. Acá entonces vamos a ver lo que hablamos sobre la prensa hidráulica, ¿cierto? Entonces, miremos el dibujito. Fíjense que tenemos, es como si fuera una U, ¿cierto? Y acá tenemos un diámetro más pequeño y un diámetro más grande. ¿Y qué dijimos? Que en el diámetro más pequeño se aplicaba una fuerza que se amplificaba y daba una fuerza mayor. Entonces nosotros en este caso podemos levantar cuerpos que son pesados como un auto, como sale acá en la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular. O sea, está diciendo que el plato de acá es circular de 90 centímetros de diámetro, ¿ya? Y plato pequeño circular, o sea, está diciendo que el de acá es de 10 centímetros de diámetro. No, de radio. Disculpen, de radio. Los dos era radio, no diámetro, ¿ya? Y dice calcular cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo, ¿ya? Como se quiere amplificar las fuerzas, por lo general, la fuerza que se aplica va a ser en el embolo pequeño para que ésta se amplifique, ¿sí? Esa es la idea de la prensa hidráulica, que es llevada por el principio de Pascal, que dice que en un fluido, como dijimos, se conserva la presión y lo que varía es la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión que ejerce este embolo pequeño va a ser igual a la presión que vamos a encontrar, por ejemplo, en este punto de acá. La presión en este punto de acá va a ser igual a la presión en este punto de acá, ¿ya? La presión en este punto de acá abajo va a ser igual. ¿Por qué? Por el tema de altura también, ¿sí? Pero la presión a medida de altura se van conservando, ¿sí? Ahora, importante, entonces según el principio de Pascal, si las presiones se conservan, quiere decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y las presiones, dijimos que era la fuerza perpendicular, acá ya no lo puse, porque si podemos ver la fuerza 1 y la fuerza 2, en la flechita se ven que son perpendiculares a la superficie en las cuales se están aplicando, ¿sí? La fuerza partida en el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 partida en el área 2. ¿Qué es lo importante? Acá se habla harto de fuerza como peso. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza acá en el 2 que queremos levantar? No, la presión no es perpendicular, chicos. Es lo que alguien me está preguntando si cualquier presión es perpendicular. Yo no hablo de presiones perpendiculares, hablo de fuerzas perpendiculares, ¿ya? La presión es igual a la fuerza partida en el área. ¿Y por qué se trabajan con fuerzas perpendiculares en hidrostática? Porque al principio de la clase yo les mencioné que la hidrostática era el estudio, ¿ya?, de los fluidos o de los líquidos, ¿ya?, pero usando fuerzas que no modifiquen el estado de reposo o movimiento, ¿ya?, de este líquido. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que no alteran este estado? Son las fuerzas perpendiculares. Es por eso que trabajamos con las fuerzas perpendiculares y no con fuerzas, por ejemplo, que vienen de los lados de los líquidos, ¿ya? Porque como estábamos hablando de presión y dijimos que varía con la altura también es perpendicular, ¿ya? Por eso se trabaja con este tipo de fuerzas y no con las fuerzas, por ejemplo, que también se pueden ejercer por turbulencias, por ejemplo, en el mar,
hay harta turbulencia, ¿cierto? Entonces, obviamente las presiones van a ser distintas, pero nosotros estamos hablando de fluidos ideales que están contenidos en un recipiente que no tienen este tipo de presión, entonces no hay turbulencia. Entonces, la única fuerza que nos vamos a trabajar van a ser las perpendiculares, ¿ya? Pero no todas las presiones son perpendiculares. Si nosotros lo llevamos a la vida real, las presiones varían. Como les dije, por ejemplo, en un gas varían en un punto a otro, ¿ya? Pero en este caso específico, que hidrostática, estamos hablando de presiones constantes y fuerzas perpendiculares, ¿ya? Sigamos con el ejercicio. Entonces, fuerza 1 partido por el área 1 es igual a la fuerza 2 partido por el área 2. La fuerza 2, en este caso, también es el peso, ¿o no?, del cuerpo. Nosotros queremos que se aplique una cierta fuerza que levante esto. ¿Y qué es la fuerza que está ejerciendo este cuerpo? Es su peso, ¿ya? Y entonces, el peso dijimos que era el masa por aceleración. Como la masa está en kilogramos, estas unidades internacionales de medida, entonces está bien, no tenemos que transformar nada, ¿cierto? Y la aceleración de gravedad está en metros partido en segundo cuadrado, también unidad internacional de medida, entonces podemos multiplicar sin ningún problema para que el resultado me dé en newton, ¿sí? Esta multiplicación. Ahora, reemplazamos los valores en la fórmula inicial. Si vemos el enunciado, dice que los platos, ya tanto como el pequeño como el más grande, es circular. ¿Qué quiere que sea circular? Que tiene una forma definida. Y por esto tiene un área determinada que, como nosotros ya sabemos, es pi por r al cuadrado, ¿ya? Por eso se lo reemplace acá abajo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el valor de la fuerza 1. El área 1 va a ser pi por el radio 1 al cuadrado, o sea, por el radio este pequeñito. Ya va a ser igual, la fuerza 2 dijimos que era el peso, partido en el área 2, que va a ser el área de este plato grande, que va a ser pi por R2 al cuadrado. Se pone 1 y 2 para diferenciar y no nos confundamos, ¿ya? El área 1 va a ser donde se aplica la fuerza 1 y el área 2 va a ser donde se aplica la fuerza 2, ¿ya? Y fíjense que los cálculos yo puse 0,9 y 0,1. ¿Por qué? Lo único que hice ya fue transformar de centímetros a metros. ¿Por qué? Porque tengo, fíjense, la aceleración está en metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, si hablamos de medidas, que en este caso es el radio, si esto está en metros, las medidas, que en este caso, disculpen otra vez el radio, tienen que estar sí o sí en metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que 90 centímetros, chicos, disculpen. Quiere decir que 90 centímetros equivalen a 0,9 metros y que 10 centímetros equivalen a 0,1 metro, ¿ya? Es por eso que acá sale 0,9 y 0,1. Lo único que se hizo fue transformar estas unidades de medida a metro, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo otro está en sistema internacional, entonces el radio también tiene que estarlo. ¿Y por qué yo dejé el pi expresado y no lo calculé? Porque lo podemos simplificar, ¿ya? Y el cálculo de esto, o sea, 1500 por 9,8 por 0,1 al cuadrado dividido en 0,9 al cuadrado me da 181,72 newton. O sea, ¿qué quiere decir esta respuesta? Quiere decir que si yo quisiera elevar este cuerpo, yo tendría que aplicar una fuerza mínima de esto. ¿Qué pasa si la fuerza que aplico yo es menor a este número que calculamos? No vamos a poder elevar el cuerpo, ¿ya? Eso es lo que nos dice esta fórmula, que yo necesito, esta es una fuerza mínima. Si yo aplico obviamente más fuerza, o sea, si este número fuera mayor, obviamente lo voy a poder levantar, ¿cierto? Pero esta es la fuerza mínima que yo necesito para que este cuerpo se eleve, ¿sí? Si fuese un valor menor a este cuerpo ya no se elevaría. Entonces, fíjense, de una fuerza en un área muy pequeñita yo voy a poder levantar un cuerpo muy pesado, ¿sí? Eso es lo que habla la prensa hidráulica del principio de Pascal, solo por el tema de la conservación de la presión, ¿sí? Que la presión que se transmite se conserva, ¿ya? No confundir cuando hablo de que la presión se conserva a cuando digo que la presión varía con la altura. Cuando hablo de que la presión se conserva, quiere decir que si yo aplico una cierta fuerza en una cierta área, estoy aplicando una presión, ¿cierto? Esa presión se va a conservar
en el transcurso que se aplique esta fuerza en este caso, que es la prensa hidráulica. Pero sí la presión varía con la altura, ¿ya? O sea, la presión que está aquí justo en este punto va a ser igual a la que está acá, pero la que está acá abajo va a ser igual a la que está acá, ¿sí? Pero igual se va conservando la presión, no va variando con la altura, sí, pero se conserva. No confundir. Ya. Ahora empezamos con el ejercicio de principio fundamental de la hidrostática, ¿ya? Entonces, un recipiente cerrado contiene dos fases, una líquida y una gaseosa, ¿ya? La gaseosa es la que está en blanco y la líquida es la que se ve como en plomo. Se mantiene la fase gaseosa a una presión constante de 2 atmósferas. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque yo les dije al principio de la clase que la presión en los gases varía, es fácil que varíe, ¿cierto? Porque esto es por temas de presión y temperatura, ¿ya? Entonces es importante que digan que se mantiene constante la presión en un gas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión entonces en esta parte blanca son de 2 atmósferas, ¿sí? Ahora, y se mantiene constante, quiere decir que en cualquier punto que yo quisiera medir son 2 atmósferas. Si la presión a 75 centímetros por debajo de la superficie libre, o sea, de este punto, es de 3 atmósferas, o sea que en el punto 1, ¿cuál es la presión a 1,5 metros por debajo de la superficie? Ya, entonces, para la gente que no le queda claro el monito, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá tenemos 2 atmósferas, ¿cierto? Quiere decir, me está diciendo que en este punto, cuando baja, aquí la presión es de 3 atmósferas, y me está preguntando cuál es la presión en este punto de acá. Como esta está en atmósfera esto igual lo vamos a calcular en atmósfera. Entonces, el principio fundamental de la hidrostática me dice que la diferencia de presiones en los puntos, dijimos, ¿ya? Va a ser igual a la densidad por la aceleración de gravedad, disculpen, por la altura, ¿sí? Pero nosotros conocemos la presión en el punto 1, sí. Es como si me saltara de aquí a esta parte de la fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocemos la presión en el punto 1, sí, dijimos que era 3 atmósferas. Y en el punto 0 también, chicos. ¿Por qué? Porque como el gas mantiene constante su presión, en este punto justo que se separa el gas con el líquido, va a ser la presión de esta columna de gas que tenemos acá encima, ¿cierto? Y si se mantiene constante, ¿cuánto mide esa presión en el punto 0? 2 atmósferas. Entonces la diferencia entre la presión 1 y la presión en el punto 0 es de 1 atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿la presión 2 la conozco? No, es la que yo estoy buscando. ¿La presión 0 en el punto 0 la conozco? Sí, dijimos que eran 2 atmósferas. Pero ¿qué es lo que podemos ver acá? Fíjense que la altura 2 es el doble de la altura 1, ¿no? Si yo multiplico, ¿sí o no? 75 más 75 va a ser 1,5 metros. Si lo ven, van a decir, no es lo mismo, pero fíjense que esto está en centímetros y esto está en metros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este? Que la altura 2 es 2 veces la altura 1, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la diferencia de altura entre P2 menos P0 va a ser la densidad por G por la altura 2. Pero ya la densidad se mantiene porque es el mismo líquido por G que la aceleración de gravedad, pero sabemos ahora que la altura 2 es 2 veces la altura 1, ¿ya? Y nosotros además sabíamos acá arriba que ρ por G por H1 me daba 1 atmósfera. Tenemos que ρ por G por H1 es igual a 2 atmósferas, ¿sí? O sea, perdón, 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces acá, al final, ¿qué tenemos? 2 veces esto, o sea, 2 veces por 1 atmósfera. Y eso me va a dar 2 atmósferas. Entonces, finalmente, la presión en el punto 2 es... La presión en el punto 2, esta fórmula sale de acá arriba, ¿cierto? Este estaba restando y pasó para acá sumando. ¿Conocemos este? Sí, dijimos que era 2 atmósferas. Y dijimos que ρ por G por H2 son 2 atmósferas, ¿sí? 2 más 2 me da 4. Yo sé que a algunos les puede complicar este tipo de ejercicio porque no es como llegar y sacar cálculo. O sea, no llegar y poner densidad por G por H, ¿ya? ¿Cuál era la pillería de este ejercicio? Es que nos teníamos que dar cuenta
que la altura 2 era el doble de la altura 1. Entonces no era necesario calcular, por ejemplo, el rho de acá, ¿sí? ¿Es una forma de hacerlo? Sí. Entonces, recapitulemos un poquito para este ejercicio que es un poco más enredado. La altura, acá dijimos que se conservaba la presión, ¿cierto? 2 atmósferas. Si se conserva, obviamente, en este punto, la presión va a ser toda esta columna que van a ser 2 atmósferas. Entonces, la presión en el punto 0 es 2 atmósferas. La presión en el punto 1 es 3 atmósferas. Acá me lo dicen. Y estamos buscando la presión en el punto 2. Pero sabemos entonces que la altura 2 es 2 veces la altura 1. ¿Ya? Entonces, ahora, si esto lo quieren ver de la forma como yo les expliqué, ¿cuál es la presión en el punto 1? Fíjense, va a ser la presión 0 que está en el punto 0, o sea, la del gas, más la de esta altura, ¿ya? Es como si fuera P1 igual a P0 más esto. Y como está sumando acá, pasa restando para acá, ¿sí? Y sabemos que P1, si a alguien le cuesta este tema de la diferencia, ¿ya? Y sabemos que P1 ya lo conocemos, lo da 3 atmósferas, y P0 también lo conocemos, es 2 atmósferas, y esta diferencia me da 1 atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos después? Ahora hicimos la diferencia entre P2 y P0, ¿sí? Miren, les voy a mostrar algo, quizás se les hace más fácil entenderlo así. La presión en el punto 2, ¿cuál es? La presión en el punto 2 va a ser la presión de esta columna que está acá, ¿ya? O sea, P0, ¿cierto? Más la de esta altura que está acá. ¿Y de qué eso? Es el ρ, o sea, la densidad de este líquido por la aceleración de gravedad, dijimos, por esta altura, ¿sí? ¿Ya? De ahí sale esta fórmula de acá. Al igual que esta fórmula de acá arriba, sale por la misma idea, porque P1 va a ser igual también a esta columna que tenemos acá arriba, o sea, a P sub 0, más la presión que ejerce esta columna a esta altura, ¿cierto? Que sería la densidad por la altura, o sea, por la aceleración de gravedad, por esa altura que son 75 centímetros, ¿ya? Entonces, y lo que teníamos que nosotros ver era que la altura 1 era la mitad de la altura 2. Entonces, fíjense acá. Esta fórmula que está acá, que era la altura 2, lo que hicimos en la altura 2 fue reemplazar 2 veces la altura 1, ¿ya? Y con estos datos pudimos obtener esta diferencia, que era 2 atmósferas. Ya, es un poco complicado, o sea, se ve como enredado, pero estos ejercicios son súper típicos en la PSU, en donde no te da tanto dato, pero mediante estas restas, y nosotros tenemos que, siempre y cuando nos den altura, veamos si, siempre fíjense si es el doble, siempre se juega mucho con eso en la PSU, ¿ya? Con el doble de la altura, con el doble de las velocidades, de repente, por ejemplo, si estamos trabajando con movimientos, de repente sea el doble de velocidades, y al final, si nosotros reemplazamos este doble de la altura, en este caso, podemos obtener un valor, sin poner, por ejemplo, la densidad, porque en ningún momento me dio la densidad del líquido, y la altura me las da, pero si no conozco la densidad tampoco lo puedo calcular, ¿sí? Ya, el siguiente ejercicio, chicos. Este ejercicio, el tema de combina un poco de el principio fundamental de la hidrostática y también combina un poco de el tema de los que vimos de la prensa hidráulica, ¿ya? Entonces dice, el dispositivo de la figura que contiene un líquido de densidad 2,2 gramos centímetros cúbicos, acá me está dando la densidad del líquido, posee un embolo de peso despreciable. ¿Por qué es necesario, o por qué me da este dato de que el peso es despreciable? Porque si no sería una incógnita que tendría que estar dentro de mis cálculos, ¿ya? Es por eso que se dice que el peso es despreciable. En el cilindro de la izquierda, de 2 centímetros de diámetro, o sea, acá sí es diámetro, ¿ya? Que me está dando el diámetro de este embolo que está acá. El cilindro que está a la derecha, de 20 centímetros de diámetro, este que está acá, el más grande, estamos hablando de diámetro, el líquido está en contacto con el aire. ¿Cuál es la fuerza que habrá que ejercer sobre el embolo para mantener el sistema en equilibrio? Entonces, esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Nosotros sabemos que la presión varía con la altura. Entonces, obviamente,
va a haber una diferencia de presión, lo vamos a ver al tiro, va a haber una diferencia de presión en esta altura a esta altura, ¿cierto? Por un tema de que acá tenemos 50 centímetros y acá tenemos 1,3 metros, ¿ya? Entonces, es aquí cuando entra el principio fundamental de la hidrostática, cuando tenemos diferencias de altura. Entonces, la diferencia de presión, como sale acá, delta P, recordemos que delta P habla de diferencias de presiones, ¿ya? Pongámosles, por ejemplo, que a esta altura va a haber una presión 2 y a esta altura va a haber una presión 1, ¿sí? Entonces, la diferencia de presiones va a ser P2 menos P1, ¿sí? Que es lo mismo que yo ponga delta P. Dijimos que era la densidad por la aceleración de gravedad por la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la densidad? Me las da 2,2 gramos centímetros cúbicos. ¿Qué se hizo de aquí a acá? Se transformó de gramos centímetros cúbicos a kilogramos partido en metros cúbicos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho todo este rato, que como la aceleración de gravedad está en metros partidos por segundo al cuadrado, me conviene tener todo en sistema internacional de medidas, ¿sí? Ya, por G, que es 9,8 metros segundos cuadrados, y la diferencia de altura va a ser, obviamente, siempre la altura mayor menos la altura menor, que es 1,3 metros, que es la que está aquí, ¿cierto? Y 50 centímetros es lo mismo que yo diga 0,5 metros. Por eso se pone menos 0,5 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión entre esta altura y esta altura de acá? De 17.248 pascales. Recordemos que los pascales representan Sistema Internacional de Medida y tenemos todo en Sistema Internacional de Medida, entonces es coherente, ¿ya? Ahora, además el área del émbolo, como es un émbolo circular, ¿ya? Acá dice, en el cilindro, estamos hablando de un cilindro, y si es un cilindro, la base es circular. El área, como ya lo vimos en varios ejercicios anteriores, es pi por r al cuadrado. ¿Con qué hay que tener cuidado? Esto también te da una pillería, chicos. Por lo general, en la PSU te da el diámetro y nosotros trabajamos con el radio. Recordemos que el radio de una circunferencia o de un círculo, de una circunferencia, es la mitad del diámetro, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo acá? Para calcular el área. Pi es 3,14, ¿cierto? Y el radio, ¿por qué es 0,01 metros? Lo que acá dice 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, si el radio, o sea, disculpen, el diámetro es 2 centímetros, el radio va a ser 1 centímetro, ¿o no? Y 1 centímetro equivale a 0,001 metro, ¿ya? Eso es lo que se hace acá, por eso el radio sale esto y usted me dirá, ah, pero profe, eso no está acá arriba. ¿Sí? Se hace esto que está acá. Entonces, ahora, finalmente, vamos a saber la fuerza, porque nosotros sabemos que presión es igual a fuerza partido en área, entonces si despejamos la fuerza va a ser igual a área por presión. Y tenemos el área, la acabamos de calcular, y tenemos la presión, sí, ya conocemos la diferencia de presiones. Entonces, ¿qué fuerza tengo que aplicar yo para que esto se mantenga en equilibrio? De 5,4 newton, ¿sí? Vamos al otro ejercicio. Este ejercicio es súper importante para entender el tema de presión, ¿ya? Y es súper típico de la PSU. ¿Qué dice? En la figura se muestra un recipiente que contiene 3 líquidos inmiscibles. ¿Qué significa inmiscibles? Que no se mezclan, ¿ya? Determina la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente, sabiendo que las densidades del agua, aceite y del mercurio son, ya. Recuerden que yo les dije que las densidades y los pesos específicos por lo general son datos que se dan. Ya acá me está dando la densidad del agua, que es 1 gramos partido en centímetros cúbicos, la del aceite 0,8 gramos centímetros cúbicos y la del mercurio 13,6 gramos centímetros cúbicos, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la presión que, esto es un recipiente, ¿cierto?, que soporta el recipiente acá abajito al final? Obviamente va a ser la presión que ejerce toda esta columna de aceite, agua y mercurio que tenemos, ¿cierto? Esa va a ser la presión total. Entonces, según el principio de la
fundamental de la hidrostática, la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente corresponde a toda esta columna que tenemos, ¿cierto? Que va a ser la presión del aceite más la presión del agua más la presión del mercurio. Si fuese solo un líquido, por ejemplo, si fuese solo agua, va a ser solamente la presión del agua, pero acá tenemos 3 líquidos, ¿ya? ¿Por qué le ponen estos líquidos? Porque no se mezclan, porque si se mezclan sería distinto, ¿ya? La densidad puede que cambie porque se hace una mezcla. Acá, de hecho, si ustedes ponen agua y aceite en un vasito, se van a dar cuenta que no se mezclan. Por eso se dice que son inmiscibles. Y lo mismo pasa con el mercurio. Van a quedar separados como en franjas, como muestra acá. Quizás no franjas tan perfectas como muestra el dibujo, pero no se van a juntar, ¿ya? Entonces, recordemos que la presión dijimos que era ρ, ¿cierto? Que ρ era la densidad por la aceleración de gravedad por la altura. Esto para el aceite, para el agua y para el mercurio. Y esa va a ser mi densidad total, o sea, mi presión total, ¿ya? Disculpen. Entonces, el ρ del aceite me lo dan. ¿Qué pasó de aquí acá abajo? Como en muchos de los ejercicios, lo único que se hizo fue convertir esto a kilogramos, que son 13.600 kilogramos partido en metros cúbicos, ¿ya? Este que está acá son 1.000 kilogramos metros cúbicos y este que está acá son 800 kilogramos metros cúbicos. ¿Por qué los transformamos? Por lo mismo que he dicho todo el rato, que la aceleración de gravedad que nosotros conocemos está en metros partidos por segundo cuadrado, o sea, en sistema internacional. Entonces, todas las otras medidas tienen que estar en sistemas internacionales. Fíjense que las alturas también las tengo que transformar. 40 centímetros ya es lo mismo que 0,4 metros y 20 centímetros es lo mismo que 0,2 metros, ¿sí? Una vez que ya tengo todas las transformaciones, podemos hacer la formulita. Que entonces, la densidad del aceite, 13.600, por la aceleración de gravedad, G, 9,8, por la altura del aceite. ¿Cuál es la altura del aceite? 0,4 metros. Acá, chicos, hay un error. Porque fíjense que acá dice 0,2 metros. Ya, ¿cuál es el error que hay acá? Que consideré primero al mercurio. No importa el orden que se haga, ¿ya? Sí. Acá puse aceite, agua y mercurio y acá estoy calculando mercurio. Ya, acá estoy calculando el agua y acá estoy calculando el aceite, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces veámoslo otra vez. Acá puse aceite, agua y mercurio, pero acá cambié el orden. Entonces, de nuevo, la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos metros cúbicos, que es lo que está aquí, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad, por la altura. ¿Cuál es la altura del mercurio? 20 centímetros, que equivalen a 0,2 metros. Más la densidad del agua, ahora vamos con el agua, que son 1.000 kilogramos metros cúbicos, por la aceleración de gravedad, que es 9,8. ¿Y cuál es la altura del agua? 40 centímetros, que equivalen a 0,4 metros. Y finalmente el aceite, ¿ya? Que va a ser la densidad del aceite, dijimos que era 800 kilogramos metros cúbicos por la aceleración de gravedad, por la altura del aceite, que son 40 centímetros, que equivalen a 0,4 metros. Si nosotros calculamos este número, me da esto. Esta es la presión que ejerce solamente el mercurio, esta es la presión que ejerce solamente el agua, y esta es la presión que ejerce solamente el aceite. Si sumamos todo, me da la presión total que soporta este recipiente acá abajito, ¿ya? Que es, al final, esta columna entera que tenemos encima, ¿sí? Entonces, si se fijan, la presión entonces va con este tema de la altura. ¿Cuándo sé cuándo usar el principio de Pascal y el principio fundamental de la hidrostática? Por lo general, chicos, el principio de Pascal lo van a usar en este tema como lo que vimos de la prensa hidráulica, ¿ya? Ese es como el ejercicio típico de principio de Pascal. Y siempre que
estemos viendo que nos den un dibujito en donde tengamos altura, donde nos estén dando densidad, siempre va a ser el principio fundamental de la hidrostática. Y recordar entonces que en este caso la presión es densidad por G por la altura. Nada más que eso. No es difícil. Ahora, este ejercicio de los tubos en U es súper típico en el principio fundamental de la hidrostática, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro? Recordemos que la presión, como dijimos, variaba con la altura, ¿ya? Entonces, vamos a ir rápido, porque ya estamos como en la hora. Dice, el tubo en U, mostrada en la figura, contiene 3 líquidos invisibles, lo mismo, que no se mezclan, ¿ya? El líquido A con el líquido B con el líquido C no se mezclan, es por eso que se hacen como con puntitos y cositas distintas para que se distinga que son distintos y además no se mezclan. Si las densidades de A y C son 500 y 300 kilogramos partido en metros cúbicos respectivamente, ¿ya? O sea, el de A es 500 y el de C es 300, ¿sí? Esa es la densidad. Dice que calcule la densidad del líquido B. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que las presiones a una cierta altura se conservan, ¿ya? O sea, la presión en esta rayita que se hace acá, en este punto de acá, va a ser igual a la presión en este punto de acá. ¿Por qué? Porque están a la misma altura, ¿ya? Es verdad, sí, dijimos que la presión variaba con la altura, pero si dos puntos se encuentran a la misma altura, van a tener la misma presión. Entonces, acá dice 1 y acá dice 2, entonces la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Cuál es la presión en el punto 1? Es toda esta columna de A, ¿cierto? O sea, va a ser la densidad de A por G por la altura de A. Pero ¿cuál es la presión que está en el punto 2? Es esta columna de C más este pedacito chiquitito que tenemos acá, ¿o no? Ya, entonces va a ser, como son líquidos distintos, tenemos dos presiones distintas, que va a ser la densidad de C por G por la altura de C, la densidad de B por G por esta altura pequeñita que está acá. ¿Y cuál es esta altura pequeñita? Miren, tenemos que acá en total son 25 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? Acá tenemos 5, acá tenemos 15, o sea que hasta acá tenemos 20. Y si en total son 25, estos son 5 centímetros. Lo podemos ver solamente por el monito eso. Acá tenemos 25, de aquí a acá tenemos 25. En este pedacito tenemos 5, acá tenemos 15, o sea, ahí serían 20 y nos faltan 5 centímetros, ¿ya? Entonces, las densidades de A y de C me las dan. Entonces, ¿qué hice yo acá, chicos? Lo que hice acá fue simplificar todo esto por 1 partido en G, ¿ya? Si hago eso, se me va este G, se me va este G, se me va este G y me queda algo mucho más fácil para calcular, ¿sí? Que solamente se reduce a la densidad por la altura. La densidad de A me la daban, que era 500 kilogramos partido en metro cúbico, por la altura. 25 centímetros es lo mismo que 0,25 metros. Igual, ¿por qué? Porque la presión en este punto va a ser igual a la presión en el punto que está acá, porque es la misma altura, ¿sí? Entonces, la densidad de B es la que yo quiero conocer, por eso no la reemplazamos, por 0,05 metros, que es la altura de B, que son los 5 centímetros, ¿cierto? Este es B. Más 300, que es la densidad del líquido C, ¿sí? Por 0,15, porque 15 centímetros es lo mismo que 0,15 metros. Despejamos y calculamos y llegamos que la densidad del líquido B es 1600 kilogramos partido en metro cúbico. Todo estaba en metros, en kilogramos, entonces obviamente el resultado me va a dar en unidades internacionales de medida. Entonces, lo importante entonces es darse cuenta que en este tipo de ejercicios, chicos, nos pueden pedir la densidad o incluso me podrían haber pedido cuánto mide esta altura chiquitita, ¿ya? Pero hubiésemos usado la misma fórmula. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre para este tipo de ejercicio es que la presión en un punto a la misma altura va a ser igual, ¿ya? Y nos conviene, ¿por qué nos conviene poner la línea acá? Porque justo ahí está el A, ¿sí? Y podemos calcular fácilmente cuánto medía este pedacito chiquitito. Por eso no ponemos la línea al fondo, porque no sabemos cuánto mide de acá hasta el fondo, ¿ya? Esa línea uno la hace por conveniencia, donde más me conviene, ¿ya? Pero recordar que en esta altura, como es la misma altura, es la misma presión en ambos puntos.
¿sí? Vamos a ir al desafío entonces, vamos a agradecer a la Universidad Mayor por ayudarnos en este proyecto y vamos a ir a una pregunta muy buena. Esta muy parecida a la pregunta anterior, chicos. ¿Ya? La misma idea, un tubo en U, el cual tiene brazos de secciones transversales A y 2A, contiene cierta cantidad de agua. Hay la altura que sube el nivel derecho del agua cuando por la rama izquierda se ingresa aceite, que no se mezcla con el agua y ocupa un volumen de 12 centímetros de altura. Considere las siguientes densidades. Me da la densidad del aceite y el agua, ¿sí? Y me dice que tenemos agua. Fíjense que acá en el dibujo me sale esta línea. ¿Qué quiere decir esta línea, chicos? Que era la altura inicial del agua. Se introduce el aceite, que es esto que está aquí, y el agua, como no se mezcla, se mueve y sube esto que está acá, ¿ya? Entonces lo que nosotros andamos buscando es cuánto sube, ¿sí? La distancia. Y lo mismo que en antes. ¿Por qué se pone esta línea acá? Porque hasta ahí llega el aceite. Entonces, en este punto, como están a la misma altura, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, ¿sí? ¿Cuál es la presión en 1? Va a ser toda esta columna de aceite, ¿cierto? O sea, entonces va a ser la densidad del aceite por G por la altura 1, ¿sí? Y la altura 1 lo conocemos, sí, porque dice que ocupa un volumen de 12 centímetros de altura. Y la presión 2 va a ser toda esta columna de agua, que va a ser la densidad del agua por la aceleración de gravedad por la altura 2, ¿sí? Y la altura 2, si lo podemos ver, es 2x más x, por eso yo puse 3x, ¿ya? Acá entonces 0,8, como esto está en centímetros cúbicos y la altura también está en centímetros, no es necesario transformarlo. Y acá la densidad del agua es 1, entonces obviamente la distancia me va a dar en centímetros. Ahí solamente se despeja. Entonces, ¿cuánto subió el agua cuando introducimos el aceite? 3,2 centímetros, ¿sí? Entonces con esto terminamos el desafío de la Universidad Mayor. Espero que le haya quedado claro, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces recordar que la presión se mantiene en un fluido, sí, súper importante, y que esta va a ir variando con la altura. Recordemos siempre el ejemplo de la piscina, que si nosotros nos hundimos en una piscina a mayor altura, o sea, entre más descendimos en el agua, esta columna de agua que tenemos arriba va a ser mayor, entonces va a ser, esta presión va a ser mayor, ¿sí? Las clases, chicos, para la siguiente semana se retoman los días martes a las 4:30. Como siempre, física, martes a las 4:30. Como les dije, esta semana se hizo el día jueves por un tema de salud mío, ¿sí? Así que eso, espero que les haya quedado claro. La siguiente semana seguimos con este tema. Sí, física es plan común. Lo que se hace acá en puntaje nacional solo es plan común, no plan electivo, ¿ya? Así que cuídense y nos vemos la próxima semana. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.